Cláusula Gatillo. Una excursión política entre el Palacio y la calle. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Perry, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien por acá. Ya saludándote y empezando a pensar un poco lo que nos propones. ¿Con qué estamos hoy? Empezamos con una pregunta. A ver. ¿Hay proyectos alternativos para una crisis terminal como la actual? Cuando decís hay un proyecto alternativo, ¿te referís a partidos, a continuidades, a cambios hacia otro sector político, a nombres que puedan llegar a ocupar cargos? Y en este caso hablamos de partidos o bloques opositores, de figuras que, bueno, también están pensando en ideas, quizás no en un proyecto sólido, pero sí en algunas ideas. Ajá. Que puedan, revertir esta situación económica, esta crisis económica financiera que, como hoy también lo demuestra, lleva un ritmo vertiginoso y me parece que es irreversible porque todos los indicadores van dando cuenta de que se asoma más temprano que tarde un final financiero catastrófico para Argentina. Así que esos proyectos que aparecen en tu pregunta estarán encarnados por sectores, partidos, personas. Sí. Bueno, vamos a avanzar, no sé qué tenés para presentar. El último número de la revista Crisis que acaba de salir, el número 34, todos saben que también participo ahí en el equipo editor. Lo que hicimos fue distintos compañeros y compañeras salir a preguntar a economistas, a referentes sociales, a referentes políticos, si imaginaban algún tipo de salida para esta crisis, no solo en el 2019, en caso de que logren ganar las elecciones y poner fin al mandato del macrismo, sino también ahora, que se puedan compartir ideas. Ahí le preguntaste, armate un partido y ganá las elecciones. Más o menos. Y ya aparecen ideas. También no sé, se supone que es más fácil el análisis desde afuera que cuando uno está gobernando, pero siempre me imagino que también hay que tener la oreja parada para escuchar posibles soluciones cuando uno está en un berenjenal. No sé si lo está haciendo Cambiemos, inclusive desoyendo las voces internas que piden otra cosa, ¿no? Su propio partido. Sí, Cambiemos está, empecinado en sus ideales y en su política y, lleva el barco de la economía y, en definitiva, del país en la dirección que abrió en diciembre de 2015. La pregunta es para los otros sectores, porque la sensación que uno tiene es que, estamos todos diagnosticando desde el plano financiero, económico, desde lo social, incluso de lo institucional, esta crisis. Y por momentos parece redundante porque los análisis se van como repitiendo en torno a que, efectivamente, la carencia de dólares, la restricción en la capacidad del país de seguir endeudándose, el poder adquisitivo de la gente, todo eso, lo vamos entendiendo, que está en retroceso, de que la situación es muy, muy, muy delicada. Insisto, el día de hoy es una muestra palmaria de eso. Un poco estas medidas o estas falencias hacen el cóctel actual que está generando la crisis. Por ahí preguntaron, porque tiene que ver con la economía, el análisis que propone Crisis. Sí, hubo varias preguntas. A mí me interesaría recuperar, sobre todo en torno a tres ejes que me parece son centrales hoy en día, uno es qué se va a hacer con el endeudamiento tan grande que ha generado el macrismo. Segundo, algo que recurrentemente escuchamos en los medios y también en los políticos, que es la falta de dólares para sostener la economía, esto del déficit de la cuenta corriente. Faltan dólares y ya no nos podemos endeudar más. Y después, por supuesto, algo que nos atañe a todos aquellos que cobramos en pesos, que nuestra vida está especificada, que es la pérdida brutal del poder adquisitivo de los sectores medios y populares, los que vivimos de salarios en pesos. El salario fijo que varía según la inflación o los aumentos. Así que endeudamiento, déficit de la cuenta corriente y la pérdida del poder adquisitivo, los tres ejes que le plantearon a estos representantes del sector del kirchnerismo, de la CTA, de los sectores informales de la economía. ¿Querés que avancemos con quiénes fueron los que respondieron? Mira, sí, el primero es Roberto Feletti, no sé si lo tenés presente, es el expresidente del Banco Central entre 2006 y 2009, y actualmente fue diputado por el kirchnerismo y actualmente es el ministro de Economía y Hacienda de La Matanza.
gobernada por Verónica Magario. Claro, sector alineado al kirchnerismo, sí. Él lo primero que dice es... ¿O no? Sí, claro. Sí, alineado con el kirchnerismo, bueno, veremos cómo siguen los armados en la provincia de Buenos Aires a partir de los cuadernos, pero en principio sí. Una fuerza muy importante dentro del kirchnerismo. A partir de los cuadernos, si no, está bien, porque uno se puede subir o bajar al barco, depende de cómo sople el viento, ¿no? Con la coyuntura política. Lo que dice Roberto Feletti es que lo primero que hay que hacer es recuperar la regulación del sector externo para cortar el déficit de la cuenta corriente, esta falta de dólares, ¿no? Pero Feletti lo que dice es que no hay que reeditar el cepo, el llamado cepo, como modo, digamos, de cortar con, digamos, la pérdida de dólares del Banco Central. Él lo que dice es, y en ese sentido es como una vuelta al pasado, y esto tiene algo de preocupante también, porque dice hay que diferenciar el dólar con un tipo de cambio doble para frenar la sangría del atesoramiento de dólares permanente. Dice, no es lo mismo el que compra dólares para traer una máquina o un insumo vital que el que compra dólares para irse a Miami o para, no sé, comprar otros bienes de consumo. Ese es un problema porque muchos dólares se fueron a partir de viajes y demás, ¿no? Muchísimo. Es uno de los tres, digamos, una de las tres causas más importantes del drenaje de dólares. Así que él piensa no en un cepo, pero sí en alguna medida que corte la sangría justamente de dólares que hacen falta para Argentina. Sí, básicamente está diciendo, van a poder acceder al dólar aquellos que realmente lo usen para la producción y para, bueno, el crecimiento económico del país, productivo del país. El resto, digamos, individuales, los sujetos, van a tener que verlo restringido. Eso. Igualmente el otro día, ahora no voy a citar específicamente porque no tengo acá las estadísticas, pero bueno, cuando uno piensa en la cantidad de dólares que se compraron y el porqué del cepo, aparece que, no sé, un muy ínfimo número de compradores de dólares, a raíz del 5 o 6%, habían comprado la gran mayoría también. ¿Puede ser esto? Sí, claro que es así. Sí, es un número menor el que compra, pero bueno, hay grandes jugadores, que son pocas personas, pero que tienen mucho poder de compra, de adquisición. Y después están los viajes, que entraría dentro del cepo, ¿no? En el kirchnerismo no solamente fue el cepo, sino que hubo un 35% de aumento del dólar para aquellos que compraban en el exterior, ¿te acordás? Con las tarjetas de crédito, sí, o que estaban en otros lugares. Bueno, eso es lo primero que plantea Feletti. Lo segundo, y que me parece interesante como autocrítica, lo que dice Feletti es, por un lado, hay que, digamos, diseñar una política tributaria, es decir, los impuestos, de manera progresiva. ¿Esto qué significa? Bueno, cobrar a los que más tienen más y a los que menos tienen menos. Esto no lo hizo el kirchnerismo durante su gestión y esto lo incorporaría. Y él dice, bueno, esto es muy propio de aquellos que piensan en el mercado interno, que es, bueno, lo que hay que recuperar es la expansión del mercado interno. Pero acá es una autocrítica que tiene que ver con ¿qué? Con el punto nodal del kirchnerismo, el consumo. Dice, ya el consumo no puede no estar direccionado como lo hicimos nosotros. No puede pasar, dice Feletti, textualmente, que una expansión del empleo y del salario, digamos, no sé, una paritaria del 30% que supere a la inflación, vos te des vuelta, dice Feletti, y te compras un iPhone. Porque cada compra de un iPhone, como ejemplo, ¿no? Hay muchos más, significa también sangría de dólares, porque son bienes importados. Entonces, si vos aumentás la capacidad adquisitiva de la población, que es necesario porque ahora está muy deprimida, bueno, el problema es si toda esa plata, incluso en los sectores populares, se vuelca a bienes electrónicos, lo que sea, que son importados y que hay que comprarlos primero en dólares para que después los vendan en pesos acá. Ah, bien, no es que la gente resuena enseguida González Fraga, ¿no? Con esto que dice Feletti, se creyeron que podían comprar un iPhone o un televisor. Digo, el mercado o los grandes comerciantes compran en dólares estos productos, después acá se vende en mercado interno en pesos, pero ¿cómo haces para redireccionar la compra de la gente? Digo, si estos productos son los que más se quieren comprar probablemente. Bueno, los economistas saben, sí, pero después hay que ver qué niveles de resistencia hay. De aplicabilidad. Es un punto muy fuerte, digamos, de subjetivación de las personas hoy que queremos comprar este tipo de productos. Entonces, bueno, lo que dice Ferretti es, nosotros debimos haber volcado el ahorro interno de la población en la fase de crecimiento como tuvo la mayor parte del kirchnerismo, por lo menos hasta 2011, a las viviendas, a la construcción y no a estos tipos de bienes de consumo porque es menos demandante de dólares la construcción. Bueno,
Hay toda una autocrítica, hay que ver si eso es aplicable, pero en principio habría como una vuelta al pasado de Feletti, del kirchnerismo, con algunos cambios, con algunas, digamos, revisiones de lo hecho. Pero básicamente ese es los planteos más generales que está haciendo, por lo menos Feletti, que es una figura económica importante. Del sector, porque yo te preguntaba fuera de aire también si cada una de las personas que ustedes entrevistaron, que dan estas respuestas, son representativas de todo el sector, y uno no puede decir eso porque inclusive no se sabe quiénes serán justamente las cabezas representativas. Son ideas, ¿no?, que vienen parte del sector. Dentro de las discusiones que debe tener el kirchnerismo. Claro. Y después entrevistamos a Rubén Lobuolo, que es un economista, es ex asesor de Lidita Carrió, era de la primera formación de la coalición cívica, del ARI, Ajá. Y actualmente es el director del CIEP, que es el Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas. Es un especialista en políticas públicas hacia los sectores populares. ¿A dónde pone el acento Lobuolo? Lobuolo también habla de que hay que tratar de, digamos, arreglar el desequilibrio de la cuenta corriente por la carencia de dólares, y dice, hay que diversificar las exportaciones, se refiere a que no solamente que sean agrarias, y regular, dice, no a través de un cepo, como hizo el kirchnerismo, sino a través de otros mecanismos, regular, digo, la compra de dólares, o el ingreso de dólares, y a través de otros mecanismos como los reembolsos e impuestos sobre ciertas exportaciones. También acá, digamos, hay que ver la resistencia de los sectores del propio agro. Si esta idea de, retomar ciertos impuestos es retomar los impuestos al agro, y también para otro tipo de exportaciones, cómo van a reaccionar, cómo reaccionarían esos sectores. Pero bueno, en principio es la idea para tener plata, digamos, para que el Estado vuelva a capitalizarse. ¿Reembolso o impuestos a ciertas exportaciones que uno supone que no se les cobra hoy en día, o se les bajó? Claro, que se les bajó, sobre todo las agrarias, el agronegocio y las mineras. Sí. Y bueno, me da la sensación que está pensando en otros sectores estratégicos que tienen capacidad de venta en el exterior, no sé, pienso en Techín, por ejemplo, con su chapa, que también sumarle impuestos. Bien, bueno, ese es uno de los argumentos que uno escucha enseguida arriba de la mesa en la declaratoria de los políticos, de los funcionarios, decir, bueno, recortan, no sé, a pensiones o jubilaciones y le bajan retenciones al campo o a las mineras, es un poco lo que más se escucha. Exactamente, los economistas heterodoxos dicen, el problema no es tanto restringir, sino generar fondos, más que restringirlo sobre todo el salario de las personas. Y en ese punto creo que la medida más radical que propone Lobuolo, que hace tiempo que insiste con esto, es, para el problema de la caída del poder adquisitivo de los sectores medios y sobre todo sectores bajos, sectores populares, es, otorgar un ingreso ciudadano, o también llamada una renta básica universal. ¿Sabes lo que es, Perry? ¿Qué sería renta básica universal? Es dar a las personas, más allá de su condición de clase, incluso en los sectores altos, un complemento salarial, es decir, una especie de asignación universal, que en este caso en Argentina se da solamente a los sectores pobres que tienen hijos. Acá no, acá sería como una especie de salario para todos, que les permita, vivir. A ver, pero ¿eso es para los que trabajan, para los que no trabajan, para los que tienen media jornada o jornada? Para todos. Lobuolo ahora lo va a matizar, pero la idea, general del ingreso ciudadano y la renta universal es eso. ¿Por qué es esto? Para que la gente no se asuste, no se agarre los pelos. Es la idea de Lobuolo, que es un economista heterodoxo, pero también esto lo están planteando los sectores más neoliberales, es que ya el mercado de trabajo no puede ser, la forma en que las personas acceden a la protección social, es decir, a la jubilación, a la salud, a tener vacaciones pagas, porque el mercado laboral cada vez se restringe más por el avance de la tecnología y cada vez se precariza más lo que hay. Entonces ahí no se puede encontrar como se encontraba a mitad del siglo XX, sí. El lugar donde vos vas a recibir una obra social. Entonces, o tu salario. Pero el mercado de trabajo ya no nos cobijaría a todos los individuos en capacidad productiva, digamos. ¿Esto va a pasar, por hacia dónde va el mundo? Está pasando y va a pasar cada vez más, porque la robotización, el avance de la tecnología va dando cuenta de que cada vez se va a necesitar menos mano de obra. Entonces, ¿qué se hace con toda esa población que, como no tiene trabajo, no va a acceder a las protecciones sociales como se hacía antes? A esa gente, en general, lo que hay que hacer es dar
una renta universal, es decir, una cantidad de dinero para que puedan, digamos, vivir. ¿Esto se está aplicando, Juan, ya que siempre lo comparamos y miramos otros países? ¿Es algo, una preocupación general del mundo o...? Esto es una preocupación general, se está debatiendo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en la propia Alemania. Solamente se está aplicando en pequeñas localidades de Francia, porque bueno, es muy feroz el debate en torno a estas ideas, claro. Porque bueno, la pregunta es, ¿y cómo se financia esto? Entonces bueno, desde los sectores neoliberales duros es una forma de sacarse encima a la gente. Yo te doy 15.000 pesos y vos de ahí sacas salud, yo no te voy a dar más hospitales, te pagás la salud, te pagás tus vacaciones, tu comida, lo que sea. Ah, está ligado a otras restricciones en otros sectores, digamos, cambiaría todo el aparato. Claro, exactamente. Yo te la doy, no te pido una contraprestación necesariamente, pero vos, a partir de esos 17.000 pesos, 15.000, lo que sea, estoy diciendo una cifra que se me ocurre, sí, bancás la parada solo. Los sectores más heterodoxos hablan más de complemento, puede ser este ingreso social como un complemento a trabajos informales, algún tipo de contraprestación, y mantener lo que se puede del Estado, lo que pueda financiar el Estado, por ejemplo, en materia de salud, dar hospitales, no sé, en algunos casos, otro tipo de beneficios. Bueno, está para seguirla con una columna específica, esto de la renta universal, porque es un tema súper interesante y con muchas aristas de análisis. Y después pasamos a Claudio Lozano, que es más conocido, ¿no? Ex diputado, es uno de los referentes de la CTA en la Argentina, y él tiene una postura inicial que es, él dice que hay que blanquear el default. Para él la Argentina ya está entrando en default porque es impagable la deuda, digamos. Y es una medida que toma que me parece que es muy, digamos, cara a la historia reciente de la Argentina, el 2001, que es suspender los pagos de la deuda, dice Lozano, iniciar una auditoría incluso y ver qué porcentaje de la deuda es legal o fue contraída de manera ilegal durante la dictadura y durante la democracia. Dice, e incluso pretende fijar a las empresas una contribución fiscal para compensar la porción de la deuda que en algún momento ellos estatizaron, es decir, que el Estado le pagó a las empresas. Uno se pregunta, ¿y qué va a hacer el concierto mundial si de golpe decimos que no pagamos más la deuda? Esto va a tener por otra parte apoyo social, la gente está dispuesta, digamos, a poner el cuerpo y decir, bueno, no se paga más, nos bancamos con la nuestra, digamos. Son medidas que tienen algo, por supuesto, de razonabilidad, pero que políticamente uno cree que son de difícil concreción. Pero bueno, es lo que plantea en principio Lozano como para recuperar cierto control del Estado sobre la economía, porque dice, actualmente bajo el mando del FMI y dependiendo de esa deuda no tenemos, digamos, soberanía política. Bien. Y lo que él también coincide con lo bueno es que hay que recomponer la caja del Estado, ¿no? Esto de los ingresos, restableciendo las alícuotas de contribución de las ganancias y los bienes personales y la tributación de los complejos mineros y agrarios. Y hay que desgravar el consumo y los ingresos de los sectores de ingresos medios y bajos, es decir, en general es sacar el IVA o buena parte del IVA al consumo de sectores populares. Así que una batería, ¿no es cierto?, de nuevas medidas de implementación para desenfriar, para calentar un poco la economía interna y, bueno, solucionar la crisis económica. Y Lozano lo que está viendo es que el problema no es fijar una renta universal, porque él cree que va a seguir necesitándose trabajo. Lo que él, a partir de una investigación, cree que es indispensable hacer en la Argentina hace tiempo, que insiste con esto, y la CTA también, es que para él el problema es que el 30% de la fuerza laboral hoy en el país, es decir, 5 millones de personas, trabajan 60 horas a la semana, es decir, 12 horas por día. Él dice que si esas personas trabajaran la jornada normal de 8 o máximo 9, no tendríamos desempleo. O sea que para él el problema es ese, digamos, no tanto la reducción del empleo, sino que hay poca gente que trabaja mucho. Hay sobreempleo en algunos sectores. Sí, sobre todo sobreempleo en cuanto a la cantidad de horas, y que eso hay que reducirlo para poder abrir el mercado laboral a aquellos que están afuera. Que esa jornada de 12 horas te permite también llegar al sueldo, no es que... Claro. Bueno, se gana más que otro sector, pero es para poder llegar a un salario digno con cómo suben las canastas. Pero repetime estos números, a ver, ¿qué dice Lozano en ese aspecto? El 30% de la fuerza laboral en la Argentina, es decir, 5 millones de personas, trabajan 60 horas a la semana, es decir, 12 horas por día. Bien. Eso hay que transformarlo y daría empleo porque se abrirían horas
que serían ocupadas por otros trabajadores. Toda una reubicación que uno se pregunta también de parte de quién viene esto, el Estado, el mercado se regula solo, ¿cómo haces para la persona que trabaja 12 horas decirle no, trabaja 8, le damos a otra persona 4, eso que esté todo blanqueado en un sistema formal también? Bueno, siempre estas ideas, nuevamente, ¿no? Dependerán de las relaciones de fuerza que estos sectores prevén en caso de fijar el poder o tener capacidad de influencia sobre el poder. Bien. Si habrá un acuerdo entre Estado y empresarios, es el famoso gran acuerdo nacional que siempre se anuncia en la Argentina. Pero esta es la idea que tiene estas ideas tiene Lozano. Bien. Y por último, Enrique Martínez, también no es tan conocido en ciertos sectores, pero es alguien muy valioso, fue secretario de la pequeña y mediana industria con Alfonsín, con la Alianza, fue diputado del FREPASO, presidente del INTI en el kirchnerismo. Ajá. Y ahora coordina el Instituto por la Producción Popular y está ligado al movimiento Evita. Y él dice algo que es duro para escuchar a los sectores medios cuando se le pregunta sobre qué hacer, digamos, con el consumo de estos sectores, con lo que pretende consumir y cómo mejorar el salario y los ingresos. Él dice, bueno, a la clase media habrá que decirle que por 3 o 4 años va a ser carísimo consumir ciertos bienes. Y que en cambio, y esta bien su propuesta, no va a poder consumir los bienes importados que consumía o que pretende consumir, pero va a poder invertir, no sé, en dólares, el equivalente en dólares, al 7% de interés anual. Porque Enrique Martínez tiene más de una idea más micro de la economía, y él lo que está interesado, y lo cuenta en la entrevista que da, es en generar, sobre todo, bancos para la producción, específicamente bancos chicos para la producción y empresas comunitarias. Y es, entonces, lo que se ahorra por, digamos, sangría de dólares vía consumo, se redirigiría para poder solventar estas bancas pequeñas pero que solventen la producción, y a la vez estas pequeñas industrias familiares, no comunitarias, que él dice, bueno, para poder bajar los precios no se va a poder intervenir sobre las grandes cadenas. Lo que hay que generar son otros recorridos por fuera de los grandes centros de comercialización, que son los colocadores de los precios, los fijadores de precios, y eso hay que hacerlo mediante, bueno, pequeñas industrias comunitarias agrarias o incluso urbanas, con ciertas producciones que, bueno, permitan, digamos, solventar el consumo en las ciudades y en las zonas agrarias a bajo precio. Y para eso se necesita financiamiento. Entonces, para eso se necesita una nueva banca solidaria después de mucho tiempo. Y por último, dice, y en esto creo que coinciden todos los economistas, hay más en las notas, les recomiendo que las lean, son varias, y es que no puede seguir, digamos, esta sangría de dólares. Entonces él lo que dice es que haya una fuerte restricción, digamos, como los otros, a la importación de bienes de consumo, y que en el mejor de los casos lo que tiene que ingresar, digamos, de manera importada son desde un medicamento hasta tecnología. Bien. Lo que necesita el país. Pero el resto no, eso se tiene que terminar. Bueno, así que ahí están las cabezas de los distintos sectores pensando la crisis económica actual y las posibles salidas a lo que vos anunciabas al comienzo de la columna como crisis terminal. Un oyente me manda una captura de pantalla del Ministerio de Hacienda anunciando la discontinuidad de las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente. Un anuncio del Ministerio de Hacienda. Pero no es que no se venden dólares, sino que no se subastan esa cantidad de dólares diarios. Fue 100 millones, 150 al principio, 100 después, 50 y 50 hasta hoy, que se sacaba del préstamo del FMI. Bien. Eso ya no se subasta más. Porque es de guita que entró y que está saliendo lo loco, lo del FMI, ¿no? No hay dólares. La caída de las reservas en el Banco Central está entrando en estado terminal. No sé qué va a pasar esta semana con la economía, digamos. Mañana se vence una enorme cantidad de Levax. Todos los economistas, incluso los más ortodoxos, hablan de que la devaluación se va a intensificar aún más de acá en adelante. Con lo cual, digamos, no sabemos en qué va a derivar, digamos, el país sobre la economía. Va a ser álgido este segundo semestre también. Muy álgido, te diría, hay que bajar los plazos, ¿no? Estas semanas y este mes que termina agosto. Qué increíble vivir en la Argentina con la espada de Damocles o con momentos cruciales de una jornada a otra, una semana a otra, ¿no? No, es desquiciante. Sí. Realmente es desquiciante.
por eso el difícil ejercicio de, bueno, tratar de recolectar ideas, aun cuando no estemos de acuerdo, no nos terminen de cerrar, claro, para ver si el país es capaz de evitar, digamos, que termine como ha terminado recurrentemente estas crisis, que es con más de la mitad de la población pobre, claro. La Argentina en default y, bueno, dependiendo de los organismos internacionales. Bien. Bueno, todas estas ideas que estuviste mencionando, Enrique Martínez, Claudio Lozano, también Lobuolo, y el otro citado fue Roberto Feletti, parte de el último número de la revista Crisis, del cual sos parte también, así que al que quiere ampliar, ya sabe, consigue el último número y ahí están todas estas entrevistas. Juan, muchas gracias como siempre, un abrazo grande.